Bendiciones, mis hermanos. Bueno, ya aquí entrando en las cosas deliciosas que nos tocan vivir en este tiempo, porque sé que aunque el pecado va a sobreabundar, porque para poder que el Señor venga tiene que ser así, y los tiempos serán muy difíciles y complicados para todos, cristianos y no cristianos, hijos y personas que rechazan ser hijos. Solo habrá una ventaja, que los hijos podremos vivir por fe, caminando en ella, y nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador y su Santo Espíritu nos van a guiar para que en tiempos complicados y difíciles, todo lo que ha estado profetizado de que el mundo anhelaría ver los hijos de Dios, este es el tiempo que nos va a tocar vivir. Bueno, estamos hablando del tercer sello, y es una de las explicaciones más largas de los 7 sellos. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo que estamos viviendo, ya que el cuarto sello está empezando a caminar el mundo apenas. Y entonces el cuarto sello nos va a decir también los que a muchos de los que nosotros nos va a tocar vivir si es que el Señor viene pronto. Si viene en muchos años serán otras generaciones. No se sabe cuándo el Señor viene y el cuarto jinete no sabemos cuánto va a cabalgar la tierra tampoco. Este número 3 ha cabalgado por muchísimos siglos. Ahora el número 4 no sabemos si su caminar por el mundo sea corto o sea muy largo, como este caballo 3 y como el 1 y como el 2, que han estado por muchísimos siglos. Pero bueno, es este tercer sello, que es el caballo negro con la balanza. Ya explicamos lo que significa, pero lo más importante para nosotros como hijos es que el Señor da una orden detrás de los 4 seres vivientes que estaban mostrando los cuatro jinetes, que el aceite y el vino no lo tocara. Habrá calamidad y necesidad, son tiempos difíciles, pero ¿para quién está reservado esto? Bueno, está reservado para sus siervos fieles. Y entonces siempre anhelé llegar a este sello porque son las cosas proféticas que estamos viviendo hoy. Y es bien importante terminar de desarrollar Mateo 24 conjuntamente con los primeros 4 sellos, porque viene un tiempo glorioso, lo viene. Y estamos empezando a ver un movimiento del Espíritu tremendos, iglesias que han sido formadas como empresas. Está dicho en la Escritura que van a caer. De una o de otra manera van a ser enrostrados estos falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Sé que no les gusta que yo hable sobre estas cosas, pero es una cosa real y que va a pasar. A lo mejor ya tú estás contemplando o has contemplado caídas, pero esto va a seguir porque el árbol se va a zarandear para poder que suceda lo que el Señor profetizó en Mateo 24. Y entonces terminamos hablando el lunes pasado sobre cómo por dedicarnos a la obra, y que no es malo que uno trabaje para la obra del Señor, algunos de una manera, otros de otra, unos con menos tiempo, otros con más tiempo, pero cuando tú comienzas a ocupar el tiempo de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, solamente por estar apuntalado, como vimos ahí en el capítulo pasado, todos los días dedicando el tiempo de tu familia solamente para la obra y no tienes tiempo para atender tu familia, te vas a quebrar, tu familia se va a embaratar. Ahora, nos apoyamos muchas veces en lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, eso está muy bien, pero has analizado que la casa de Josué
estaba completamente metida con él en la batalla. O sea, Dios había colocado eso así. ¿Qué quiere decir eso? Habrá muchas familias en las congregaciones que sin esforzar a esposas o a esposos e hijos, todos quieren servir en la congregación. Eso es maravilloso, eso es lindo verlo. Pero eso no quiere decir que todas las familias tienen el mismo comportamiento, porque Dios es el que llama para hacer ese tipo de cosas. Ahora, dado a esos versículos mal interpretados, perdón, los sistemas antiguos nos han esforzado, nos forzan, o nos obligan a tener que actuar como Josué. Comenzando por esto, que esa cultura era hace 5.000 años atrás, donde las mujeres y los niños no tenían derecho ni a hablar. Aún más, las mujeres eran como una cosa. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, cuando nos olvidamos del tiempo de la familia, estamos en una enseñanza fuera del lugar, fuera de las escrituras. ¿Ya? No que haya un evangelio nuevo, sino que hay que mirar la escritura a la luz de la escritura. O sea, no podemos traer eh, culturas de hace 6.000, 7.000 años a hoy. El hombre sigue creciendo y desarrollándose y anhelando cosas, ¿ya? Y no cosas materiales, muchas de ellas. Simplemente disfrutar, tener una vida sana, poder compartir con su familia y que alcancen sus metas. Eso es lo normal. Hace 2.000 años atrás las mujeres y los hijos no tenían derecho de soñar o anhelar ser diferentes de carrera o profesión o oficio que su padre. Si el padre era carpintero, los hijos eran carpinteros. Si el padre era panadero, todos eran panaderos. Si fabricaban jarras, todos fabricaban jarras. Si sembraban algo, todos tienen que sembrar lo mismo. O sea, si estaban con ovejas, con vacas o con camellos, todos tenían que hacer lo mismo hasta que se muriera generación tras generación. Ah, pero hoy las generaciones quieren cada vez superarse y ser mejor que sus padres. ¿Ya? Si es que nosotros los hemos apoyado para que triunfen, porque muchas veces apoyamos a otros y les hablamos que vayan para adelante, apoyen su familia, pero nosotros somos tiranos en nuestra casa, con nuestros seres. ¿Ya? Entonces, cuando tú apoyas a tu gente para que triunfe, te estás apoyando a tu esposa, porque ella tendrá anhelos, tendrá sueños de hacer cosas. Ella no solamente nació para parirte hijos y hacerte comida y planchar y lavar. ¿Ya? Ella tiene actitudes, dones calificados que Dios le ha dado para hacer cosas. ¿Ya? Por ejemplo, mi esposa hace unas muñecas de porcelana soñadas. Se demora tiempo increíble para hacer una de esas muñecas, pero eso es lo que a ella le gusta, ¿ya? Y las amontona, como es un artista, deja unas empezadas, otras terminadas, unas las viste, otras las desviste, pero es lo que le gusta. Así como a mí me gusta enseñar, estudiar, compartir, viajar por el mundo y hablar de las palabras, a ella le gusta eso. Entonces yo tengo que apoyarle a ella, estarle creando los ambientes para que se sienta bien, igual a mis hijos, en sus cosas. Posiblemente a ellos tenga que ayudarles económicamente porque ellos están anhelando otros sueños, otras cosas. ¿Ya? Cada generación va a querer avanzar y no quiere decir eso que mi hijo y mis hijos y mi esposa estén lejos del Señor. El hijo mayor mío se mantiene escuchando a toda hora pastores en su camioneta que a él le gustan, en inglés, y el menor igual, ¿ya? Entonces, yo no puedo querer meterlos a ellos a la iglesia a la fuerza. Tienen 42 y 41 años. Ellos ya tienen su familia, sus esposas, sus hijos. Ellos definen cómo van a manejar su casa, tienen principios. Ahora, con lo que los presioné yo tanto para que fueran a la iglesia obligados, pues ellos no quieren ir más a la iglesia ni adquirir compromisos con la iglesia, porque ellos quieren vivir conforme los principios que ellos han aprendido, pero disfrutando la familia, disfrutando lo que Dios les dé sanamente. Entonces,
Uno tiene que entender eso, porque si no, tú te vas a querer casar con la iglesia y resulta que tú estás casado con tu esposa y tienes hijos. Eso es muy importante y entender que ellos tienen que superarse y hay que apoyarlos. Muchas veces tenemos que sacrificar metas o tiempos o propósitos no tan inmediatos, hacerlos más largos para poder que ellos salgan adelante, ¿ya? Porque los valores de la familia han cambiado hoy. Nuestras esposas e hijos necesitan que le ayudemos a triunfar. Y esto no es que abandonemos el evangelio, por el contrario, que no evangelicemos. No, uno evangeliza a la familia con hechos, enseñándoles de continuo a ellos que el que provee es el Señor y que si se puede alcanzar una meta es porque Dios proveyó, Dios dio la mano, no solamente a la persona que guía, sino que les dio a ellos el don y el talento para poder lograrlo. Usted tiene que reconocer que así como el Señor le da a usted y a mí dones y talentos para hacer cosas con virtud de hacerlo en grande, ¿cierto? A tus hijos igual. Tú no puedes creer que tus hijos y tu esposa sean iguales a ti, ¿ya? Porque entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos egoístas, hipócritas, tiranos y no proveemos para que ellos logren lo que Dios les mandó hacer a ellos. Y terminamos negando la red en la que tanto hablamos a la gente que cambia familia. Entonces nos colocamos como siervos egoístas, hipócritas del Evangelio, aparentando cosas que no somos, aconsejando a otros que velen por sus familias, que peleen por ellas, que Dios les ayuda, que Dios les da esperanza, que Dios les da fuerza, que Dios los alienta. Y tienen un problema con un hijo y estamos alentando que salga adelante ese hijo. Y hablamos hasta con ellos para que crezcan, para que se desarrollen. Con los tuyos lo haces. Apoya a tus hijos. Sacrificas cosas personales, ¿ya? Para que ellos lo puedan tener. Porque a lo mejor ellos no tienen la economía que tú tienes, no tienen la experiencia que tú tienes. Tú brindas eso sin egoísmo para que ellos caminen encima de ti, comparándote tú con una escalera, para que ellos comiencen a trepar a través de ti, a llegar más arriba donde tú y yo hemos podido llegar. Eso es vivir el Evangelio, ¿ya? Es practicar lo que yo enseño a otros. Y esto no quiere decir que no les hablemos de Dios, pero a la familia solo se le enseña con hechos. Siempre la familia será nuestra conciencia. Y siempre, aunque estemos con otros, cuando hablamos, ellos saben que estamos mintiendo. Y eso sí que es vergonzoso y doloroso. ¿Ya? A la familia se le enseña no con la Biblia abierta, sino con los hechos que dice la Biblia que tenemos que hacer. Mira al Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Salvador. Él también tenía dificultades con su familia, pero no peleaba con ellos. Él les enseñaba a ellos a través de los hechos, ¿ya? De lo que él había venido y la misión que Dios tenía en él. Nunca los forzó. Más vale una vez les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, que quieren obedecer lo que Dios dice y quieren hacerlo. Esos son. ¿Qué les quería decir? Que Él les hablaba de Dios, les hablaba de la palabra, pero ellos eran renuentes a hacerlo. ¿Ya? Cuando toda esta gente vino a comenzar a creer que Jesús era el Mesías, cuando no solo todos los hechos se divulgaban, ellos lo veían, sino cuando ellos comenzaron a ver que lo que él decía que era y que el Mesías debía de cumplir, él estaba yendo en esa dirección. Por eso fue que comenzaron a seguirle. Ya, aunque Jacob, por ser uno de los 12, yo me imagino que estaba al rompe con Jesús. O sea, estaba en la misma sintonía, porque los otros hermanos, miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 7, del versículo 1. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. O sea, ya se había creado una atmósfera de que él anunciaba que era el Mesías.
y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí. ¿De dónde le están saliendo que saliera? Bueno, de estar a toda hora en Galilea, enseñando milagros y señales y palabras, ¿ya? Sal de aquí de Galilea y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Y recuerda que Jesús no tenía solo 12 discípulos, no. Cuando tú vas a ver a Lucas, cuando él escoge los 12 discípulos, dice que de la multitud de sus discípulos llamó a los 12, que era lo que él quería, que la gente que estaba siguiéndolo ya constantemente, que viera que no solamente en Galilea él lo hacía, sino que tomara Judea, para que todos vieran que él lo hacía en donde estaba la crema, donde estaba el Sanedrín, donde estaban los que decidían las cosas religiosas para todo Israel. Y entonces le dicen, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Mira esto. Ellos estaban viendo un caso casi diferente a lo que hacemos nosotros. Eh, ellos veían todo lo que el Señor hacía y miraban y oían, ¿ya? Y bueno, si la Biblia dice que Él tomó después de bajar del monte, le fue entregado el libro de Isaías y lo abrió y comenzó a hablar, me imagino que sus hermanos y hermanas y su madre sabían lo que estaba pasando y las palabras que Él hablaba. Pero entonces ellos ahora lo están retando para que Él se haga conocer. ¿Por qué razón? Porque aún ellos todavía no creían que era el Mesías a pesar de las señales. Ya, a pesar de las señales. Dice, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, las que ellos veían y oían, muéstrate al mundo. O sea, si tú eres el Mesías, el enviado por el Señor para hacer la salvación que está profetizada, que todos te vean, porque, dice el 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. No creían en que como el Mesías, el enviado para salvar. O sea, cómo Jesús logró que su familia se incorporara al ministerio de evangelización con sus testimonios de los hechos de vida. Él no los forzó, él no les dijo, los voy a condenar a ustedes porque no se congregan conmigo, porque no van a la iglesia que yo voy y porque no escuchan lo que yo escucho. No, él siguió haciendo la obra que Dios le había mandado a él, porque él vino a hacer una obra específica, porque a lo suyo vino, no es a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él vino a hacer algo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, no todo, casi la mayoría no lo recibió. ¿Eh? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro que lo que te mandaron a hacer a ti, a lo mejor no se lo mandaban a hacer a tu esposa y a tus hijos. Entonces, es no dañar el núcleo familiar obligándolos a que ellos hagan el llamado que Dios te puso. Que si vas a servir tú y tu casa con tus hijos, Dios va a colocar ministerio. Ese es un llamado impresionante cuando una familia completa está involucrada en el servicio de Dios sin forzar, sin obligar, sin castigar, sino que se van enamorando de la obra por la forma en que nosotros se lo presentamos a ellos. ¿Mm? Entonces, vamos a parar un poquito ahí esto, porque no quiero levantar mucho chichón ahí en la cabeza. Vamos a otra parte de esto mismo, porque estamos hablando de
cómo el Señor nos llama a servir como siervos fieles. Fíjate que Él no dice al siervo infiel, Él no le dice pecador infiel, le dice siervo infiel. Quiere decir que Él sirve a Dios, pero no está siendo fiel con la palabra, con lo que la palabra demanda, ¿ya? Entonces, vamos a otro ejemplo que tengo aquí, Mateo 19:29. Y todo, porque el pasado era que teníamos que aborrecer, y explicamos la palabra del griego lo que quería decir. Ya, ¿quieres saber qué? Te recomiendo que veas el capítulo anterior. Y ahora vamos a otro. Y todo el que haya dejado casas. Aquí la palabra importante es dejar. Y vamos a tratar de analizarla y verla en profundidad. Y todo el que haya dejado casas, o sea, propiedades, o hermanos, o hermanas, esa es tu familia, o padre o madre, y aquí ya mete una daga profunda, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ah, ok. Fíjate que termina heredará la vida eterna. Ah, yo pensé que la salvación era porque yo creía en mi Señor y porque yo confiaba y estaba seguro de que era mi Salvador. Pero cuando nosotros sacamos de contexto los versículos, nos metemos en graves problemas. ¿Ya? Porque aquí está hablando del reino de Dios. ¿Ya? Y habla de trabajar en el reino, ¿cierto? Como las cosas materiales que tú dejes, ¿cierto? Porque Dios no te va a dar 100 hijos más, 100 mujeres más, 100 padres más, 100 eh, eh, madres y padres más, 100 hermanos más. No, aquí la palabra clave es la palabra dejado. ¿Qué significa dejado? Para dejar a toda la familia y mis propiedades y mi trabajo y todo lo que tengo, que para heredar la vida eterna, porque nos saltamos la parte que habla del reino, ¿ya? Entonces, o es por Cristo o es porque yo haga obras. A mí me enseña la Biblia que es por fe que voy a ser salvo, o que soy salvo. Entonces, miremos esa palabra clave que es dejado, ¿ya? La cual en el griego existen 21 diferentes palabras para expresar la palabra dejado, dejar. Y la más parecida con este versículo es ameleo, ameleo, ya que significa no ser descuidado, no cuidarse o descuidar lo que te pertenece. Entonces, cuando tú ves esta palabra y te devuelves al tema, ya significa que vamos a atender al Señor, ya, que es lo que nos va a traer la provisión de la bendición. Pero si tú lo cambias por el significado correcto del griego, querría decir, y todo el que haya dejado, en vez de ser así, es, y todo el que no haya dejado de prestar atención, de poner cuidado a las casas, a los hermanos, a las hermanas, al padre o a la madre. ¿Por qué? Porque hay bendición en honrar a padre y madre. O no haya descuidado a sus hijos, o haya puesto atención, que no lo haya dejado de atender. Ese es el que va a recibir 100 veces más. Y por practicar el evangelio con ellos, va a heredar la vida eterna. O sea, es tan importante escudriñar las escrituras, porque es que queremos interpretar las escrituras con nuestra mente occidental, sin tener en cuenta, por ejemplo, cosas como que todo esto fue dicho en arameo o en hebreo. Porque si el Señor Jesús hubiera enseñado a su pueblo en griego, lo habían apedreado antes de llegar a la cruz.
porque eso era una aberración, ¿ya? Que después lo tradujeron en griego. Y del hebreo al griego, te comento, profundízalo, estúdialo, tenemos el internet en cualquier idioma para que lo puedas ver. Siempre el griego trata de explicar en su, en su contenido lingüístico lo que en hebreo es muy rígido. En hebreo es muy rígido y en griego es muy expositivo. Entonces ahí fue donde se variaron las cosas. Pero es bien importante que tú sepas que no es dejándolos, sino no dejando de ponerles cuidado, no dejando de atenderlos. Ya, imagínate que tú tengas propiedades y tú las dejes por servir en la obra del Señor o lo entregues todo. ¿De qué vas a vivir la otra semana? ¿Qué te espera en un año? No, que el Señor me va a bendecir, sí, Él te va a proveer, yo no lo dudo que el Señor nos provee, pero lo que Dios te había dado para que tú avanzaras en tu vida, tú lo estás tirando por la borda. A ver, hablemos con los pies en la tierra. ¿Qué pasa cuando tú dejas de generar economía? Primero, no le puedes ni dar al Señor. ¿Por qué razón? Porque para que tú le des al Señor, el Señor te tiene que dar. Tú no puedes darle a Dios si Él no te da. Tú no puedes ser la mano de Dios que bendice a tantas personas si Dios no te da. Entonces, si Dios no te da, ¿cómo vas a mantener tu familia? Mire, conozco casos de personas, y es lamentable que esto pase, pero lo veo y lo contemplo cada rato. Personas que inclusive dejan su trabajo para meterse a ayudar en la obra, estando levantando familia o con familia ya que son jóvenes, que aspiran a ir a una universidad y estudiar y prepararse para servir en la obra pensando que de la congregación le van a ayudar para que sus hijos estudien y le van a ayudar con un salario para que él se mantenga. Oh, sí, cómo no. Lo más que te van a decir es vete a tu casa y ora para que Dios te provea. ¿Duele? Claro que te duele, te estoy diciendo la verdad. ¿Ya? Cuando un ministerio te llama a trabajar en él, a trabajar. Una cosa es servir después de tu trabajo, ayudar en quehaceres de la iglesia. Y gloria a Dios por los que lo podemos hacer o los que lo hacen. ¿Ya? Que tú después de tu trabajo tienes un tiempo en la semana, en algún momento, para ayudar en el ministerio. Pero si tú estás consagrado al ministerio como un trabajo que tú tengas, el ministerio debe de pagarte. Ahora, ten en cuenta esto. El ministerio debe de pagarte, pero debe de pagarte no una limosna, porque tú tienes familia, hijos y renta. Tiene que pagarte algo que tú puedas cubrir eso. Entonces, todas esas enseñanzas antiguas que han llevado a muchas familias a perecer, hacen que las esposas y los hijos aborrezcan el Evangelio, no quieran saber de él, por culpa de nuestras malas decisiones, por malas interpretaciones. Y no que no debamos de ayudar en la obra. Cada cual va a dar en la obra en que él está el tiempo y la economía que Dios le brinde. Habrán personas que pueden trabajar un tiempo en su empresa y pueden dedicarle el resto del tiempo a la iglesia y luego un tiempo para su familia, porque Dios le dio el don de hacer finanzas. Pero hay otros que dependen de un salario, de un cheque, que a veces muy forzados, que cuando salen a las 5 o 6 no tienen ánimo sino para descansar. Esta gente escasamente te podrá ayudar una vez. Habrán otros que tendrán menos trabajo de carta y te podrán ayudar más. Pero nosotros no podemos
usar la iglesia solamente pensando, la iglesia no, la congregación, la obra, nosotros somos la iglesia. No podemos usar la obra pensando solamente en que yo, como el ministro a cargo, mi meta es crecer y avanzar. Y no pienso cuántas familias estoy mutilando por obligar o disciplinar personas a que vengan sin preguntarles primero cómo está su primera iglesia, su familia. ¿Ya? Hay gente que podrá servirte con mucho gusto. Otros trabajarán contigo y tendrás que pagarle un salario. Otros tendrán tanta finanza que no necesita que tú le des un salario y te pueden ayudar horas por día. Pero no todos pueden hacer lo mismo. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo nosotros en cuenta. ¿Ya? Ok, mira. Sí, porque es que pareciera que nos dijeran que abandonemos o desechemos o excluyamos o separémonos de la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos, no los miremos a ellos y si son inconversos, menos todavía. Solamente dediquémonos para la obra. Cuando le hacemos es daño a toda la familia. Ninguno de ellos va a querer visitar la congregación y menos escucharte, porque cuando ven la vida miserable que tenemos, no es comparable con lo que hablamos del Dios Todopoderoso que nos da paz, que nos da gozo, que nos da finanza, que nos provee para divertirnos con nuestra familia. Pero bueno, vamos a tratar de dejar un ladito esto para no seguir echando leña al fuego. Cuando por el contrario es que pongamos atención, eso es lo que dice la palabra, que nos responsabilicemos de lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que significa la palabra dejar ahí. ¿Ya? Ahora, hay cosas que en este tiempo tienen que suceder ahora que está cabalgando el tercer sello, el tercer jinete, el caballo negro, el de la báscula que piensa, que pesa las decisiones y las cosas que estamos haciendo para el Señor y para la familia. Eso es muy importante y para nuestro prójimo. Lo primero que tiene que suceder, lo que está profetizado, levantar el tabernáculo caído de David. Cuando tú comienzas a investigar el tabernáculo caído de David, que hablamos en muchos capítulos empezando este año, es ese lugar donde David hizo un tabernáculo con, con los cueros de sus ovejas y no le puso cortinas. Más vale hizo bajar una silla para sentarse y al frente del arca comenzaba a hablar con Dios. O sea, y no había llegado Jesús a la cruz y ya Dios estaba colocando lo que iba a hacer en un futuro. Dios quería que todos sus hijos tuvieran acceso a su presencia, que todos sus hijos pudieran cantarle de su corazón y él recibir todo esto. Gente hambrienta por estar con él, ¿ya? Dios desea eso. Ese es el tabernáculo que se tiene que levantar. Primero que todo en nuestras casas. Tener ese tiempo de calidad para nuestro Dios. Ese momento en que se pare, no sé, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, lo que Dios ponga en tu corazón. Solamente para hablar con la persona llamado Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Ya? Ser hambrientos por esto. ¿Ya? Es un tiempo para practicar una fe que funcione y donde podamos estar vigilantes de que nos estamos moviendo en ella. Sí, porque usted puede repetir versículos como una carreta, pero puede que usted no esté caminando en fe. ¿Ya? Eso necesita usted saber que en su hombre natural usted se está moviendo, tiene esa pasión, esa visión, esa actitud de ir adelante y saber que Dios le ayuda y usted está en reposo en lo que Dios le dijo que le iba a dar. Ya usted creyó, ahora tiene confianza para esperar. Ya. Entonces, necesitamos
tener una fe que funcione, porque los tiempos van a ser difíciles y complicados. Ya cuidar nuestra primera iglesia, que es nuestra familia. Piensa siempre, si yo no estoy como el sacerdote de mi casa, teniendo el tiempo para darle su comida, su nutriente en su tiempo, en el momento preciso, no atosigándolos, sabiéndolos escuchar para poder hablar con Dios en ellos, ¿ya? Entonces vas a tener esa presión con la familia, como venimos hablando. Tú tienes que convenir con la familia para no dañar ese vínculo familiar. Una vez que rompemos el vínculo familiar, porque pensamos que tiene que ser así, que yo y mi casa servimos a Dios como sea. Entonces tenemos muchachos que posiblemente te escuchen porque tú tienes la autoridad, pero por dentro te pueden estar hasta maldiciendo y odiando a Dios. Ese Dios no es lo que yo creo que es, ni lo que yo vivo. ¿Ah? Pero ten en cuenta primero siempre que Dios primero actuó la familia y después la congregación, la iglesia. Porque ¿cómo vamos a participar en la congregación si nosotros rompemos la familia, rompemos nuestros hijos? ¿Ya? Donde hijos que no quieren ni siquiera tener contacto contigo, porque saben que lo que tú dices es diferente a lo que tú haces. Que tus tiempos de servicio en la congregación y en la familia sean de calidad. ¿Y cómo vas a saber que son de calidad? Bueno, porque tenés el gozo y la paz en ambos lugares, ¿ya? Y que el tiempo del Señor sea el que puedas consagrar diariamente. A lo mejor tienes que levantarte más temprano que lo haces todos los días, o ver menos televisión o internet para poder hacerlo, para darle lo mejor de ti. Hoy en día no hay excusas de que yo voy a adorar al Señor y voy a despertar toda la gente. No, hoy en día tú tenemos una tecnología tan avanzada que puedes colocar a tu equipo audífonos o tu teléfono. Tiene miles de adoraciones al Señor. Puedes seleccionarlas, escogerlas, te pones los audífonos del teléfono, no lo oyes sino tú. Y cantas, pero no vas a despertar a todos, para que todos no se carguen con tu adoración, pero sí miren el ejemplo. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? En su cuarto secreto con el Señor. Hay que hacer cosas que no hacemos, porque si hacemos esto con constancia y disciplina, lo haremos bien con el prójimo y con la congregación. ¿Ya? ¿Por qué razón? El servir a Dios no es para que la gente me vea. El servir a Dios es servirlo a Él. Él es el que ve cómo tú le deseas servir. Él es el que ve cómo tú estás en el amor de Dios siempre, en el momento preciso, no atosigando ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. La palabra clave que Dios te dé, ¿ya? Para que ellos sientan en ese momento si tienen que ser restaurados, si tienen que ser retados, ¿ya? Desafiados, pero que sea con principios que el Señor te da. ¿Ok? Eso es bien importante. Ok, mis hermanos, ahora vamos a entrar, después de que estuvimos hablando del siervo fiel y el infiel, porque es algo que se vive en el caminar del tercer sello desde hace muchos siglos y que tiene que ser reparado, restaurado, igual que el tabernáculo de la presencia y la vida con el Espíritu y todas estas cosas que te mencioné antes. Ahora entremos a lo que va a pasar si hacemos eso. Que ese era el anhelo de mi corazón, llegar a Apocalipsis, para llegar a esta parte y poder combinar todo lo de Mateo 24, que es lo que todo el mundo busca y habla, ¿ya? Entonces vamos a empezar en el tiempo de gloria que el mundo espera ver en nosotros. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de que si tenemos una familia destruida,
pidamos perdón, arrepintámonos y empecemos a trabajar con el Señor y el Espíritu para ser no solamente edificadores, sino tener, a ver, Padre, dame la palabra correcta. Se me escapa ahora la palabra. Si me acuerdo te la voy a decir. Pero entonces, aquí entramos en donde comienzan las bendiciones de Mateo 24. Y vamos a empezar por la parábola de las 10 vírgenes, que habla de velar en oración e intercesión. Dos cosas diferentes. Lo que yo hablo con Dios y lo que yo le pido a Dios a favor de mi prójimo, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres. Son dos cosas distintas. Orar es hablar con Él. Interceder es hablar con Él a favor de otro. ¿Ya? Y esto empieza con una cosa muy clave, que es el número 10. Son 10 vírgenes. ¿Ya? Está hablando de pureza, vírgenes. Personas preparadas para un momento. Igual que la iglesia, preparados para un rapto si bien estamos vivos. O preparados para ir con Él si nos toca antes del rapto. ¿Ya? El número 10 significa la plenitud y la prueba del hombre. Así como te puede dar lo mejor, también te prueba por tus decisiones. Por eso el caballo tiene la balanza. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? La plenitud y la prueba del hombre ¿ante quién? Ante Dios. Vamos a ver si estamos sirviendo a Dios como Él demanda o vamos a ser llamados por Él, pero vamos a ser hallados faltos en fidelidad a lo que Él nos dijo que deberíamos de hacer. Yo le llamo a eso de dos maneras. Es como un filtro donde pasarás y solo saldrá la verdad de lo que eres. Tú sabes, si tienes un vehículo, cuando tú te demoras mucho en cambiar el filtro del aire y lo sacan, es asqueroso, negro, porque descuidaste el motor y no le cambiaste el filtro. Por eso no trabaja bien y te consume mucha gasolina. Y tú dices, es que no tiene potencia. No, es que eres descuidado. Por eso no hay potencia. En el Señor sería no hay poder. ¿Ya? Porque vamos a ser pasados como por un filtro y saltar lo que de verdad somos. Para la gloria de Dios o para la deshonra de Él. Y el más atípico que yo le pongo es cuando somos pasados por la piedra donde se machaca el olivo para ver qué aceite tenemos o qué aceite damos. ¿Por qué? Porque el caballo número 3 tiene la orden de parte de nuestro Señor Jesucristo que no toque ni el aceite ni el vino. Entonces, el uno está arriba representando cuando el vino se está preparando, que se machaca, que se cierne para que las semillas no entren ahí. ¿Ya? El gozo y la presencia del Espíritu es tan importante que el Señor toma este ejemplo para hablar de los que están pendientes de esta vida y de los que la cabalgan sin importarle qué es lo que está pasando a su lado. No, yo amo a Dios, hablo a Dios, yo confesé al Señor, yo soy del Señor. O sea, una vida muy light en el Evangelio, sin las demandas que la palabra nos hace. Por eso le llamo donde somos machacados como el olivo para ver qué aceite damos. En aquel tiempo era una piedra, se ponía el olivo y otra piedra movida por un animal y un palo
daba vueltas a la piedra de encima y ahí salía el aceite que tú tenías. Olivos que estaban muy irregulares, a lo mejor se destripaban y no daban nada, pero habían algunos que daban buen aceite. Pero mis hermanos, el lunes empezaremos a explicar las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25. Te deseo lo mejor, espero que no estés muy herido por las palabras, pero reflexiona, medita y vea las escrituras. A ver si Dios no nos manda a orar a Padre, hermano, y cómo ayudar a los hermanos. Hay tanto ejemplo en la Biblia y más a nuestros hijos. Esa es nuestra primera iglesia, hermano. Si nosotros no evangelizamos con nuestros hechos a nuestra casa y nos escuchan evangelizar de palabra al prójimo, se van a alejar de Dios. No van a querer vivir para el Señor. Pero bueno, mis hermanos, esa es tu reflexión y la meditación que tienes que hacer. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, porque yo también he sido triturado en esa piedra y he tenido que pasar por ese filtro en donde sale lo que verdaderamente soy, en donde he tenido que restaurar y reparar y aún sigo restaurando y reparando todos los errores cometidos pensando que así servía el Señor de manera correcta, empujando y atropellando a mi familia para que ellos fueran lo que yo quería ser. Te doy gracias, Espíritu Santo, y gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia todavía está extendida y puedes perdonarme y puedes iluminarme para que yo sea bondadoso con mi familia, como aparento serlo para los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén.